Bienvenidos a una capsulita más de su programa Aequitas et Justitia per Humanis para todos ustedes. El día de hoy hablaremos sobre el matrimonio, el divorcio y los bienes patrimoniales. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy y si no, pues por lo menos que pues tengan una tarde más tranquila. Para los que todavía están trabajando, los que todavía pues ya van en camino, pues que tengan un buen regreso a sus hogares. Muchísimas gracias, hoy ya estamos a 8 de julio de este 2024. Y bueno, pues ya estamos de regreso con las transmisiones, la verdad. El día de hoy quiero platicarles, hoy vengo a hablarles de un tema que es bastante importante que lo sepan. Es hoy un tema legal, les regresamos a los temas jurídicos. No es una asesoría propiamente, pero sí tiene que ver con estos temas jurídicos de sus derechos y obligaciones de cada persona. Vamos a hablar, o les voy a hablar de lo que es el matrimonio, de lo que es la sociedad conyugal o los bienes patrimoniales, de los derechos y obligaciones dentro del matrimonio y del divorcio o de esta figura jurídica del divorcio y la liquidación de estos bienes que muchas veces se adquieren por los cónyuges y que a veces no saben cómo poder concluir con este trámite y por tanto muchas veces se ven afectados porque no concluyen satisfactoriamente estos procesos que están marcados en sus derechos y en sus obligaciones y los pasos para llevarlos a cabo de acuerdo a la ley principalmente. Ya me había tomado unas semanitas de descanso por algunas cuestiones de salud a las que me estoy enfrentando en la actualidad, pero pues ya estamos por aquí. Así que pues el tema de hoy tiene mucho que ver con esta cuestión de las familias, es decir, cómo se conforma la familia, cuáles son los derechos y las obligaciones de cada miembro de la familia, principalmente de los padres, ¿no? Es decir, ya sea que sean dos mamás, dos papás o familia múltiple en este sentido, ¿no? Hace muchos años hablábamos de esta parte cuando el divorcio solamente existía el divorcio necesario y cuando la figura del matrimonio únicamente conllevaba a que fuera entre hombre y mujer. Sin embargo, en las últimas reformas a partir del año 2012-2013 hacia la actualidad, hasta el día de hoy, esta figura jurídica del matrimonio ha ido revolucionando, ha ido cambiando. Ahora se permiten estos matrimonios entre personas del mismo sexo, personas en este caso de una convivencia como tal, o incluso la reasignación de sexo en las personas que así lo desean por la cuestión o la elección que cada persona haga. En este sentido, pues es importante saber sobre todo que sin importar la orientación sexual que tú tengas, con la orientación con la que identifiques, la identidad con la que tú te creas más allegado, sin importar ello, la ley marca que todas las personas tienen derechos y tienen obligaciones dentro del matrimonio. Hace años existía y todavía sigue existiendo la ley de convivencia. La ley de convivencia generalmente se originó cuando las personas homosexuales o dentro de la comunidad LGBTQ y más no podían contraer matrimonio en todos lados, es decir, no en todos los estados en México y no en todos los países. Por tanto, se crearon leyes de convivencia nacional, la nacional aquí en México como la internacional, y obviamente cada una de ellas tiene sus requisitos indispensables para que los miembros participantes de esta convivencia o lo que era esa convivencia tuvieran derechos y tuvieran obligaciones como si fueran un matrimonio, lo que se conoce como figura de concubinato, pero con ciertas características. Ahora bien, esta ley deja de tener tanta fuerza cuando se logra que en el Código Civil
y principalmente de aquí de México como de otros países, pero principal México, cuando el Código Civil permite en este sentido que existan reformas o que incluso los magistrados en su momento votaron por ciertas jurisprudencias, como la Cámara de Senadores y de Diputados se vieron obligados para que hubiera reformas en este sentido. Ahora bien, cuando llegan estas reformas en cuestión de lo que tiene que ver con la familia, con el matrimonio, con la convivencia, con los hijos, con el divorcio, entonces se hace una reforma en la que ya no se contemplaba únicamente que un matrimonio era la formación en este sentido o que se conformaba por hombre y mujer. Ahora bien, el matrimonio hace partícipes a dos personas que tengan la mayoría de edad bien, o si son menores de edad, que tengan el permiso de sus tutores, que quieran contraer matrimonio por el civil. Que su voluntad sea ahora sí libre, espontánea sobre todo, y en este sentido que no se encuentren forzados a tomar la decisión para contraer dicho vínculo en este sentido o unirse civilmente a una persona. Resulta que hace muchos años, en el tiempo todavía de las abuelitas de los 70, 60 hacia atrás, el único matrimonio que era válido aquí, por lo menos en nuestro país, que es México, y en sus estados, era el matrimonio por la iglesia, únicamente. ¿Por qué? Porque antes de que hubiera la separación de iglesia y estado, la iglesia era la que regía en este sentido los derechos de todas las personas, incluyendo los derechos en un matrimonio. Por tanto, muchas veces nada más se tenía el matrimonio por la iglesia y se decía que era el único que tenía validez. Desgraciadamente, cuando viene la separación de iglesia y estado y cuando vienen estas leyes de reforma con nuestro queridísimo y benemérito de las Américas, nuestro queridísimo hermano Benito Juárez, el presidente, bueno, pues él hace un grupo de reformas, las cuales fueron aprobadas en su momento, y por tanto, al separarse iglesia y estado, se crea la figura jurídica del matrimonio. Muchas gracias por esa rosita. Se crea esta figura del matrimonio civil, en lo que dice, si bien es cierto que hay una figura, en este caso religiosa, en la que pueden contraer matrimonio religioso, también lo es que para que sea válido esa unión entre las personas, en ese entonces era hombre y mujer, tenía que ser por el civil, es decir, se crearon oficialías del registro civil para expedir cierto tipo de trámites que son públicos y son de interés social, en los cuales pues obviamente iban y contraían matrimonio en el registro civil, firmaban unos libros especiales y entonces se casaban, ¿no? Posteriormente, para que pudieran divorciarse, tenían que acudir ante un juez de lo familiar con un montón de cláusulas, eran 16 cláusulas, y pues tenían que invocar una de esas cláusulas para que un juez de lo familiar les concediera el divorcio. Sin embargo, con las últimas reformas que se han dado 2012 hasta la actualidad, ya no existen esas cláusulas o esas causales de divorcio. Ahora basta con que uno de los cónyuges quiera divorciarse. Para entender esto, resulta que es el matrimonio. Bueno, si nos vamos estrictamente al código, en este sentido, al código civil, hablamos de lo siguiente. Nos dice primero que el registro civil es una institución o un instituto de carácter público y de interés social. Público, ¿por qué? Porque es parte del Estado. Social, porque pues obviamente es un interés social en el cual todas las personas, sin discriminación alguna, sin importar la clase social de la que provengan, pues tienen que presentarse ante estos registros civiles a hacer los registros pertinentes, desde las actas de nacimiento, búsquedas, entre muchos otros registros. Y entre ellos pues tienen una fe pública. ¿Por qué?
porque al personal de estos registros civiles se les prepara en este sentido y van a tener esa certificación especial por parte del Estado que les da la facultad de hacer válidos ciertos documentos, como son las inscripciones, los registros, las certificaciones, porque tienen una solemnidad, o hay una persona a la que le consta que ciertas personas solicitaron hacer un trámite ante el registro civil y que se presentaron a realizar. Ahora bien, cuando se llegan a hacer este tipo de trámites en el registro civil, para poder cambiarse, para poder en este sentido hacerse aclaraciones, debe de haber una autorización, ya sea del mismo registro, es decir, del director del registro, o bien en su momento de un juez en lo familiar, para que se puedan hacer esas aclaraciones o esas modificaciones en los registros que se dedique a hacer ahora sí las oficiales del registro civil mediante el personal que decide. Ahora bien, resulta en este sentido que el matrimonio, fíjense, el matrimonio es una institución, ¿sí?, de interés social en este sentido. Es de carácter público y es de carácter social. ¿Por qué? Porque un matrimonio se da a conocer y no se puede ocultar por siempre. Social, pues obviamente porque en la sociedad sabemos que cuando hay una figura jurídica de esta índole, pues obviamente siempre se hará de conocimiento por ciertas situaciones, en los cuales o por el cual dos personas de manera libre, voluntaria y espontánea deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal como conyugal, bajo las formalidades que la ley estipule. Ahora bien, también el matrimonio no solamente es una institución de carácter público y social. Resulta que un matrimonio es una figura jurídica mediante la cual se realiza un contrato, es un contrato jurídico y un contrato social en el cual dos personas deciden unirse para formar una familia, en el cual firman un contrato de unión bajo su voluntad libre, espontánea, tácita, porque en este sentido un matrimonio por el civil es tácito, es decir, que hay un documento que se exhibe, por ejemplo, que exhibe un registro civil donde tú te presentas ante una persona que tiene esas facultades, empleado de una oficialía del registro civil, y en este sentido ante él firman un libro especial, un acta especial, y en la cual van a estampar su firma y su huella, y eso lo hace tácito por escrito. Ahora bien, al ser un contrato, el matrimonio es un contrato social, ahora, gracias a las nuevas reformas, se puede dar por terminado o por concluido en cualquier momento. En una de las primeras reformas que se hizo sobre el divorcio, se decía que para poderse divorciar, hace muchos años, primero tenía que ser por causales de divorcio. Posteriormente, cuando se derogan, es decir, desaparecen estas cláusulas de divorcio, resulta que aparece una figura jurídica que se llama el divorcio incausado, o el exprés, como comúnmente lo conocen, el divorcio voluntario, el divorcio administrativo en este sentido. Y luego de allí deviene lo siguiente, que ya no existen causales de divorcio. Basta con que uno de los contrayentes o de los cónyuges, es decir, de los esposos, de cualquier género con el que se identifique, decida solicitar o demandar en esta cuestión el divorcio o la conclusión de ese vínculo matrimonial que lo venía uniendo con la otra persona. Por tanto, ya no se necesitan causales. En este sentido, resulta que el matrimonio es una figura jurídica mucho más importante que un concubinato en este sentido. Permítanme un segundo.
No realizo críticas al momento de estar sintiéndose Ya, regresé. Una disculpita. Como platicábamos, el matrimonio es la unión de dos personas que deciden hacer válidos sus derechos y obligaciones o que contraen derechos y obligaciones mediante un acto con una fe por el Estado en el cual hace válida esa unión. Desde el primer momento, fíjense, el matrimonio es la figura jurídica más importante que una figura de concubinato o que incluso una figura de convivencia por esta ley de convivencia que hasta la fecha existe. ¿Por qué? Resulta que en las familias, en el Código Civil de México, como de cada estado que integra a nuestro país México, tienen ciertas estipulaciones de cómo se conforma una familia. Una familia también es una institución o un núcleo en el cual los integrantes de esa familia tienen derechos y obligaciones y asimismo generan un patrimonio. Como de igual forma deciden o no tener hijos o cuántos miembros formar ese núcleo, ¿ok? Ahora bien, en este sentido, cuando hablamos de esta parte del matrimonio, la figura jurídica, ¿por qué es más importante que otra figura jurídica? Desde el momento en que tú firmas este contrato nupcial, es decir, el matrimonio, desde ese momento, tú aseguras desde ese momento todos los derechos, así como todas las obligaciones que te comprometes y que estipulan no solamente el reglamento del registro civil, sino también del mismo Código Civil de tu localidad y que por tanto el Código de Procedimientos Civiles y que ya el próximo año empieza a entrar en vigor el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, podrá hacerse valer en su momento que tú lo decidas, cuando ya sea que te divorcies o para garantizar los alimentos cuando el cónyuge pues ya no te da, se separan, o para los alimentos de los hijos que tú tienes. Desde el primer momento en que tú firmas un contrato de esta índole, es decir, contraes el matrimonio, desde ese primer momento tú ya aseguras incluso los derechos como un beneficiario en materia de seguridad social y en materia de derecho laboral como beneficiario de tu cónyuge en este sentido, si él es trabajador de alguna institución, ¿ok? Sin embargo, cuando no existe un matrimonio, pero se da la figura del concubinato, si bien es cierto, genera los mismos derechos como un matrimonio, no es igual, porque la figura del concubinato te habla y te estipula que para poder tener ese concubinato o ya estipularse como concubina y como concubinario o como concubinos, debe de pasar un lapso que la ley estipula o bien tener hijos en común. El lapso que debe de pasar debe de ser en el mismo domicilio o el domicilio conyugal que van a tener, es decir, no pueden estar cambiando, decir ya me peleé, ya me voy y otra vez, así. O sea, deben de tener un domicilio en el cual estén conviviendo y pernoctando un tiempo estipulado que la ley indica en este sentido. Sin embargo, en el matrimonio no es así. ¿Cuándo? ¿Y cómo es la diferencia en este sentido? Cuando hay una figura de concubinato, la figura de concubinato se puede terminar cuando las partes ya no viven juntos y únicamente pues se ocuparán de los alimentos de los hijos en este sentido, pero ya no tendrá esa figura de concubinato ni tendrá el derecho a alimentos o a una indemnización o a ciertas cuestiones como en el matrimonio. En el matrimonio, si no han solicitado el divorcio y únicamente se separaron,
Todos los bienes que cualquiera de los cónyuges con ciertas estipulaciones generen mientras sigan casados, en ese sentido tendrán derecho a esos bienes. De igual manera, estará obligado el cónyuge, aun cuando no viva junto con su otra cónyuge, pero siguen casados, tendrá la obligación de dar manutención, es decir, de dar alimentos. Y la otra parte tendrá derecho a recibirlos. Ahora bien, aquí hay varias figuras dentro del matrimonio que mucha gente desconoce. Y mucha gente que se separa y dice, no, yo ya no vivo con ella, o ya no vivo con ella, yo no tengo por qué mantenerlo. No, sí tienen la obligación mientras sigan casados. Mientras no tramiten su divorcio, siguen teniendo la obligación de la manutención y siguen teniendo los derechos sobre esa manutención y sobre los bienes que se generen estando casados, aun cuando vivan separados. Cosa muy distinta que con el concubinato. Con el concubinato no tienen esos derechos. Aun cuando la concubina tiene derecho a una indemnización o también a ciertos alimentos, una pensión alimenticia en este sentido, ella no tendrá derecho alguno sobre los bienes que su pareja o expareja, en este caso el concubino o el concubinario o la concubina, genere. ¿Por qué? Porque no están casados. Aun cuando la figura jurídica dice sí, el concubinato tiene o genera los mismos derechos y las mismas obligaciones, lo cierto es que no genera las mismas obligaciones en cuanto al patrimonio de una sociedad. Una sociedad conyugal, estamos hablando que es una institución, pero también es un contrato jurídico en el cual dos personas deciden unirse, firmarlo y formar una familia o un núcleo en el cual deciden si tener o no hijos, y si los tienen también deciden cómo generar su patrimonio. Es decir, ¿qué es el patrimonio o la sociedad conyugal en este sentido, o los bienes patrimoniales? Son aquellos bienes que se adquieren por ambos contrayentes. Pero aquí hay una cuestión bastante interesante también. Resulta que cuando dos personas van a unirse en matrimonio, ¿sí?, o van a querer casarse en este sentido, existen dos figuras, ¿sí?, dos figuras dentro del matrimonio, que es separación de bienes, o más bien dos regímenes patrimoniales. Uno es la separación de bienes y la otra la sociedad conyugal, o mal conocida por la gente como bienes mancomunados. Esos son los dos regímenes en los que un matrimonio se puede consolidar. En un concubinato esa figura no existe, ¿sí? No existe. Pues cada uno tendrá sus bienes, pero no existe una figura ni de bienes separados, ni tampoco de capitulaciones matrimoniales, ni de una sociedad conyugal. Por tanto, en este sentido, ¿qué pasa? Pues obvio, en un concubinato no se generarán los mismos derechos sobre igualdad. ¿Por qué? Porque no están casados, ¿sí? Aun cuando tienen derechos a recibir alimentos, manutención, un lugar donde vivir, no van a tener derechos como tal sobre los bienes patrimoniales que se generen en este sentido. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues resulta lo siguiente aquí, ¿no? Permítanme. Ahora bien, en este sentido, ¿a qué vamos? Resulta que aquí vienen diferentes cuestiones. ¿Por qué? Porque resulta aquí, en este sentido, que para contraer un matrimonio se necesitan ciertos requisitos. A mí me ha tocado saber de casos. Uno de ellos era, pues, no un familiar, era
Una madrina, ya ven que cuando bautizas, confirmas y demás, pues tus papás buscan gente como que sea confiable por si algo pase, bueno, creencias religiosas, ¿no? Yo tenía una madrina que hace muchos años, desgraciadamente ya falleció, y les comento esto. Ella decía que estaba casada con el que era mi padrino, ¿no? O sea, con su esposo. Resulta que este señor, no voy a decir nombres, resulta que este señor sí estaba casado, pero no con ella. Él tenía 2 actas de matrimonio con diversas personas y registradas ante la oficialía del registro civil, ¿no? de registro civil como tal. Y el acta que tenía con ella de su matrimonio era apócrifa, pues ya no se podía casar. Entonces, ¿qué pasó en este sentido? Obviamente, hace muchos años, desde la época de las abuelitas, las tías, las mamás y demás, y hasta la actualidad, sigue existiendo la figura del coyotaje, ¿no? Es decir, los que están afuera de los registros civiles y que te dicen, te tramito tu acta y bueno, ¿no? Tú les das el dinero afuera y ellos pues consiguen actas y demás, pero resulta que pues no son actas con fe pública y no son actas reales en este sentido, ¿no? Son falsas. Bueno, ¿qué pasa en este sentido? Hace muchos años, y a mí me tocó saber de casos que decía, es que si nos casamos, trajeron al juez o a la jueza, y esta también fue de otro fue de un familiar, en la cual contrataron a unas personas que se hicieran pasar por un juez del registro civil, los casaron supuestamente, les entregaron una supuesta acta de matrimonio y resulta que no estaban casados. Posteriormente, pues el registro civil los busca para decirles que si no se habían casado, si iban a casar, que porque tenían su trámite, y pues resulta que se enteraron, ¿no? De que efectivamente no estaban casados y se casaron. Y eso pasa muchas veces y todavía hasta la actualidad, aunque resulte sorprendente en este sentido, sí pasa. Pasa que hasta el momento existen personas, de verdad, existen personas que hasta el momento no están casadas. Entonces, muchas veces hay que tener un poquito de cuidado en esta cuestión, porque pues resulta aquí que para contraer un matrimonio no es tan sencillo o tan fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque para ello, ¿qué dice? No sé, a ver, veamos. A ver, veamos por qué. Ya, ahí está. Ahora bien, en este sentido, ¿qué pasa? Bueno, pues resulta aquí que sí hay que ser muy precavidos en esta cuestión. ¿Qué nos dice la ley sobre los matrimonios? Más allá de la nulidad de matrimonios, que existe la nulidad de los matrimonios cuando no se siguen ciertos requisitos o no se cumplen requisitos. En esta cuestión, ¿qué pasa? Bueno, pues resulta aquí que en el matrimonio los requisitos que deben de llevar a cabo para poder contraer un matrimonio de 2 personas, recuerden, por lo menos en México no existe la figura del matrimonio poliamoroso. Eso es una mentira. Yo sé que hemos visto a 2, 3 parejitas por aquí en TikTok como en Instagram, de las que no voy a decir sus perfiles porque pues no es atacarlos, que dicen que ya contrajeron matrimonio poliamoroso y que lo permitieron. Lo cierto es que hasta el momento no se ha permitido el matrimonio múltiple en este sentido. Se les permitió contraer una figura jurídica, ¿sí? Una figura jurídica que viene dentro de la ley de convivencias. Un día volveré a hablar de la ley de convivencias, pero como tal no existe un matrimonio múltiple. Hasta el momento, la ley o el Código Civil, como el Código de Procedimientos Civiles, permite o nada más da validez a un solo matrimonio, no a más matrimonios, aun cuando en una figura jurídica de concubinato
puedas adquirir ciertos derechos con un matrimonio, no es lo mismo. En ciertos aspectos sí, en otros aspectos no es lo mismo, no se permite. Por tanto, hasta el momento no existe un matrimonio poliamoroso que tenga la validez jurídica, como muchas veces en redes sociales se intenta presumir en este sentido. Ahora bien, vamos a lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos en este sentido del matrimonio, se tienen ciertos requisitos. Entre los requisitos es pues obviamente los datos generales o los datos necesarios de los contrayentes, es decir, nombre completo, nacionalidad, edad, deben de llevar su acta de nacimiento vigente, su CURP vigente, el domicilio actual que tiene cada uno de ellos, los nombres completos de los papás, al igual que pues sus identificaciones de los papás, la manifestación tácita, escrita, voluntaria, libre y espontánea de cada contrayente para poder unirse en matrimonio o contraer nupcias en este sentido. También debe de existir la manifestación de cada uno de los cónyuges o de los participantes de este vínculo matrimonial para poder decidir bajo qué régimen va a regirse su matrimonio, es decir, si por sociedad conyugal o bienes separados. Mi vida, ¿qué pasó, amor? La sociedad conyugal, en este sentido, resulta que viene de que de que al adquirir bienes a partir del momento siguiente al que se unan en matrimonio, sin importar quién de los cónyuges lo haya adquirido, entra dentro de este régimen y a ambos les tocará el 50% de esos bienes que se generen, mientras que en la separación de bienes quiere decir que cada bien es perteneciente únicamente al contrayente que haya adquirido ese bien. Los bienes los encontramos como bienes inmuebles y bienes muebles. Los bienes inmuebles son terrenos, casas, departamentos, parcelas, siempre que no estén dentro de un régimen ejidatario, ¿sí? Los bienes muebles son todos aquellos, lo dice, ¿no? Un auto, una cama, el refrigerador, la estufa, la sala. Esos son bienes que pues son cosas como tal. Y hay dentro de esto hay una especie de capitulación en la cual que te permite a ti, ustedes como contrayentes, que a pesar de este régimen de separación de bienes puedan tener un convenio particular que se presente en el registro civil o bien que se haga de manera particular para su validez, en el cual puedan determinar qué bienes o qué ciertos bienes conformarán el patrimonio familiar o el patrimonio de sociedad conyugal y cómo se van a administrar estos bienes. Si no existen este tipo de capitulaciones o este tipo de convenios, pues obviamente no se podrá reclamar solo ellos. La manera en que uno de los cónyuges pueda reclamar una indemnización cuando hay bienes separados es que le acredite ante un juez de lo familiar que se dedicaba única y exclusivamente o en su mayoría del tiempo por por el mismo tiempo o casi parecido al tiempo en que duró su matrimonio, que se dedicaba única y exclusivamente al cuidado del hogar, de los hijos y administrar, pues en este sentido, los bienes del matrimonio, ¿no? En este caso, ¿para qué? Para que un juez de lo familiar determine en este sentido y ordene que la indemnización que le corresponda a ella por ese tiempo no sea
mayor al 50%, que puede ser una cantidad menor, o bien pues llevarse a cabo algún tipo de convenio entre los cónyuges en el cual al momento de divorciarse puedan determinar qué indemnización pueden darle al otro, siempre y cuando sea una sociedad por bienes separados o un régimen por bienes separados. Es distinto cuando es una sociedad por régimen conyugal o mal conocido como bienes mancomunados. En ese sentido no se puede decir nada más es una indemnización, no. Aquí sí, todos los bienes que se adquieran dentro del matrimonio, es decir, dentro del tiempo en que sigan casados, aunque ya no vivan juntos, tendrán derecho al 50% de esos bienes, cada uno. Es decir, un ejemplo, si uno de los cónyuges adquiere una casa, ¿sí?, aunque no sean copropietarios, pero adquiere una casa y se demuestra que esa casa la adquirió dentro del matrimonio mediante una compraventa, pues obviamente entonces le tocará sobre esa casa el 50% a la otra persona, y así viceversa. Ahora, hay ciertas excepciones dentro de un matrimonio cuando es por sociedad conyugal que estipulan cuál es lo que no se va a considerar dentro de un patrimonio familiar, y eso también es bueno que lo sepan. ¿Por qué? Porque incluso los mismos notarios, quienes han tenido la oportunidad en este sentido de llevar a cabo o ya haber realizado en este sentido su testamento, ya les habrán explicado ciertas situaciones sobre las herencias. Bueno, resulta en este sentido que en el matrimonio, pues el titular del registro está obligado a explicarles los derechos y las obligaciones que tendrán cada uno de los cónyuges. Entre ellos es guardarse fidelidad, lealtad, exclusividad, cuidado, manutención, respeto, etcétera, ¿no? Sobre los hijos, sobre los bienes, también a tener un domicilio conyugal en común como tal. Y obviamente este matrimonio, al celebrarse por cualquiera de estos regímenes, que es el de sociedad conyugal o bienes mancomunados, o por su parte la separación de bienes en este sentido, bueno, pues de esa manera se determinará cómo será la sociedad conyugal. Y por tanto, una sociedad conyugal, como yo les decía, comprende los bienes que se adquieren dentro del matrimonio, ya sea conjuntamente o individualmente, pero existen ciertas excepciones, es decir, cuestiones en las que no entrará un bien a una sociedad conyugal. ¿Y cuáles? Son los bienes y los derechos que pertenezcan a cada cónyuge al tiempo de celebrar el matrimonio, es decir, antes de celebrar su matrimonio o posterior a celebrar siempre que se adquieran por una prescripción o una adjudicación durante su matrimonio. Es decir, probablemente alguno de los cónyuges pues no tiene patrimonio, pero por ahí puede que esté peleando la adjudicación de un inmueble, ya sea por una prescripción positiva o una prescripción negativa, o alguna adjudicación por una donación, y esos bienes no entran dentro de un patrimonio de sociedad conyugal. Es decir, al otro cónyuge no le toca nada, o sea, ni se hagan ideas, porque al otro cónyuge no le toca absolutamente nada sobre esos bienes, ¿ok? Otro, las herencias, los legados, las donaciones e incluso los premios adquiridos mediante los juegos de azar o estos sorteos que muchas veces existen, en los que pues las personas compran su boletito y pues ya les salió premiado ese boletito y ya se ganaron, no sé, una pantalla, ya se ganaron un auto, una lavadora, o hay gente que pues entra a sorteos especiales, por ejemplo, de ¿cómo se llama? De vivienda,
ahorita se me olvidó el nombre, que es muy sonado, no es Edubi, es otro de vivienda, que también es una institución en la cual pues se hacen sorteos, y en esos sorteos te dicen, mira, pues yo te voy a cubrir ciertas cosas para que construyas tu casita, o se te va a dar tu casita, tú vas a pagar cierta cantidad que es mínima, no es de Infonavit ni de Fobiste, es otra figura, y ese tipo de cosas no entran dentro de un matrimonio si es que se da por estas situaciones, siempre y cuando se acredite que fue por un sorteo, que fue por un juego de azar, que fue por una donación, que fue por una herencia. En este sentido, esos no entran dentro de una sociedad conyugal. Si ustedes ya se casaron y dicen, pues ¿qué creen? Que ya se murió mi suegra, ya se murió mi suegro, híjole, ahora sí ya me toca casita, ¿no? Y ya tengo a mi querubín, y pues ahora sí, pues ¿qué creen? Que no les toca, o sea, es algo que no van a tener derecho. ¿Por qué? Porque es una herencia, no es un patrimonio que hayan adquirido con dinero dentro de ese matrimonio como tal, como para que puedan ustedes reclamar sobre ese bien. El otro tiene que ver en este sentido los objetos de uso personal. Esos tampoco entran dentro de una sociedad conyugal. Es decir, en este sentido, todos aquellos artículos como ropa, enseres personales, cepillo de dientes, de peinar y todo esto no entran dentro de la sociedad conyugal o dentro de los bienes patrimoniales, ¿sí? Sino aquellos adquiridos con el dinero producto de su esfuerzo de cualquiera de los dos, mediante contratos de compraventa, cualquier otra figura jurídica, o incluso ciertas donaciones que se puedan hacer dentro del mismo matrimonio entre cónyuges, que también tienen ahí algunas excepciones, pero en este sentido las herencias y las donaciones hechas por terceras personas no entran dentro de un matrimonio. Digo, dentro de, voy a decir, de un patrimonio de sociedad conyugal, o dentro de un patrimonio derivado de un matrimonio con un régimen de sociedad conyugal, o conocido como bienes mancomunados en este sentido. Ahora bien, una sociedad conyugal, es decir, un matrimonio, ¿sí? Esta institución y este contrato jurídico como tal, la única manera en que pueda llegar a concluirse es de la siguiente manera: una conclusión del matrimonio, ya sea por voluntad de los cónyuges, o una resolución judicial, o bien, en su caso, por una defunción. El matrimonio sí termina cuando uno de los cónyuges muere. Recobra la soltería, sí, pero se salvan ciertos derechos adquiridos dentro del matrimonio. En este sentido, que en otro capítulo pues ya les explicaré, pero recobran su soltería. Cuando es por la voluntad de los cónyuges, o la resolución judicial, la voluntad de los cónyuges es que probablemente los dos ya pues no se sientan a gusto, o los dos ya decidieron que ya fue suficiente, o que ya no van en el mismo camino, y deciden pues solicitar el divorcio, ¿no? Y esa es una voluntad de ambos. El otro es mediante una resolución judicial. ¿Cómo es la resolución judicial? Bueno, cuando uno de los cónyuges quiere el matrimonio y el otro no, basta con que uno lo quiera para que se disuelva. Entonces, en este sentido, el juez de lo familiar determinará en resolver sobre el divorcio y otorgará el divorcio, y se someterá a una sentencia definitiva en la cual se lleva a cabo la disolución de este vínculo matrimonial, o de esta unión de estas dos personas, mediante el ordenamiento de un juez de lo familiar, toda vez que alguno de los cónyuges se lo está solicitando en este sentido. Ahora bien, cuando hablamos de esta parte del matrimonio, también hablamos de lo siguiente. Una vez
que pues ya se generó el patrimonio, los contrayentes, y por alguna razón decide ya no seguir casados, si fue por una infidelidad, por múltiples infidelidades, por violencia, por lo que haya sido, pueden solicitar el divorcio sin una causa. Les voy a decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar casada contigo o contigo, y vale, cada quien por su camino. Yo presento mi demanda o mi solicitud de divorcio ante un juez de lo familiar y él es el que resolverá sobre la cuestión del divorcio sin que tú quieras. Lo que sí tendrá que verse por partes, si no se llega a un convenio, es lo siguiente. En un matrimonio se deciden las siguientes cuestiones: si tener hijos, no tener hijos, cuántos hijos tener, cómo va a ser su educación de los hijos, y por tanto, si un matrimonio presenta hijos menores de edad o mayores de edad que estén estudiando, o bien mayores de edad que tengan que estén en tutela, es decir, que por algún tipo de discapacidad, ya sea física, intelectual, entre muchas otras, tienen o se encuentran bajo la tutela de alguno de los padres en este sentido. Entonces, eso se tendrá que ver con el juez de lo familiar, y el juez de lo familiar, si las partes no llegan a un arreglo, entonces él determinará en su momento cómo deberá de regirse esta parte sobre la guardia y custodia, sobre el régimen de visitas, sobre el cumplimiento y la garantía de los alimentos en este sentido. Ahora, pues resulta que ya cuando llega el divorcio, ya cuando cualquiera de las partes dice ya, vamos a divorciarnos, y se divorcian, resulta que el divorcio es la figura jurídica y un acto jurídico que pone fin a un vínculo matrimonial y permite que los cónyuges, o es decir, las dos personas que hayan contraído en su momento matrimonio, recobren su soltería para volver a contraer nupcias con quien quiera. Hace un tiempo el Código Civil estipulaba que para poder solicitar un divorcio sin ningún tipo de causal, es decir, el incausado o incluso el voluntario, tenías que dejar pasar un año de haberte casado con tu contrayente. Pero lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que esa excepción, o esa regla que ellos ponían, era una violatoria de los derechos de los contrayentes, a lo cual determinaron que no importaba el momento en que los contrayentes decidieran solicitar la disolución de su vínculo matrimonial, y que no podía la ley coartar sus derechos para que ellos lo solicitaran en el momento que fuera. Ya no se necesita que pase un año, ya no se necesita. Si tú te casas, híjole, ya te arrepentiste, a lo mejor pues andabas en la farra y en el relajo, en la borrachera, te fuiste a casar a un pueblito, a Las Vegas, o en estos casinos que tienen juegos de azar, y algunos tienen capillas con gente que pues tiene esas facultades de titulares del registro civil, o que tienen estas certificaciones, y se casan, híjole. Y si ya después de eso te diste cuenta que ya no estás convencido en este sentido de seguir con tu vínculo matrimonial, pues en esta cuestión ya puedes solicitar el divorcio, cualquiera de los dos, o incluso de manera voluntaria. O si ambos se dan cuenta de que en este sentido ya no les conviene seguir casados, puedan hacerlo. Ay, se va a soltar, se va. Perdón.
pues la puerta se azotó. Es que la tenía abierta porque aquí en la oficina hace mucho calor. Pero bueno, hace mucho aire y supongo que va a llover. Entonces, bueno, en este sentido, ¿qué va? Resulta aquí lo siguiente, ¿sí? ¿Cuántos tipos de divorcio hay? Es importante que también lo sepan. Muy importante para saber cómo pueden hacerlo. Obviamente, la gente que decidió hacerlo solo en la pandemia, porque pues la pandemia nos perjudicó a todos, resulta que no estaban bien casados en este sentido. Digo, bien divorciados, perdón, casados y bien divorciados. ¿Por qué? Resulta que el Código Civil, por ejemplo, el Código Civil del Estado de México, en su artículo 4.89, nos habla que el divorcio se clasifica en los siguientes: el incausado, el voluntario, el administrativo y el notarial. El incausado, basta con que uno de los cónyuges decida ya no estar casado o sea su deseo divorciarse, y que en esta cuestión pues ya solicite el divorcio ante un juez de lo familiar en esta cuestión. Ahora bien, aquí vamos a lo siguiente. El voluntario. El divorcio voluntario es cuando ambas partes dicen: yo ya no quiero estar casado contigo, ni yo contigo, entonces vamos a divorciarnos, y lo solicitan ya no en la manera escrita, sino en la manera oral, ¿sí? Porque hay juzgados en materia familiar en el procedimiento escrito y juzgados en materia familiar en el procedimiento oral. Cuando es voluntario, se hace el trámite o la solicitud de divorcio en la forma de oralidad. Y el notarial es que ambos cónyuges también dicen: ¿sabes qué? Ya no funcionamos, ya no queremos estar casados, yo ya no aguanto estar contigo, tú ya no aguantas estar conmigo, ya vamos a divorciarnos. Pero, ¿qué creen? Tiene ciertas excepciones. Resulta que para que se pueda llevar a cabo un matrimonio, un divorcio voluntario y un divorcio notarial, no deben de existir un régimen patrimonial, es decir, que ya se haya liquidado con anterioridad. Y dos, que ya no tengan hijos menores de edad, o sea, que no tengan hijos, ya sean menores de edad o mayores de edad que estén en tutela, o mayores de edad que sigan estudiando en este sentido, porque si lo hay, no se podrá tramitar su divorcio. Se tendrá que regresar al procedimiento tradicional para resolverse sobre la cuestión de los alimentos, de la guardia y custodia, del régimen de visitas y convivencias. ¿Ok? Incluso el mismo notario, al él hacer este trámite, tendrá que solicitar una investigación al registro civil, en el cual él tendrá que informarle sobre el estado de las personas, y si se da cuenta que existen hijos menores de edad o mayores de edad que estén estudiando o que se encuentren en una tutela, no podrá llevar a cabo el divorcio, o si ya lo hizo, ese divorcio será nulo y tendrá que volver a tramitarse en la vía correcta. Ahora, ¿qué nos dice la Ciudad de México? La Ciudad de México no habla como tal sobre los mismos, pero sí te habla que puede ser el incausado o bien el voluntario cuando los dos cónyuges están de acuerdo en divorciarse y que no tengan hijos menores de edad, o que la cónyuge no esté embarazada, o que si son mayores de edad no dependan económicamente de ellos, o que no se encuentren en tutela. Ahora bien, en este sentido, resulta que el divorcio es un trámite el cual es relativamente fácil y rápido, entre comillas. ¿Por qué? Una cosa es que un juez de lo familiar disuelva el vínculo matrimonial, y otra cosa muy distinta es que ustedes
ante el registro civil y ante la sociedad estén divorciados. No es lo mismo. Si bien es cierto que un juez de lo familiar ya resolvió en disolver su vínculo matrimonial, también lo es que para ello se tiene que dar aviso en su momento al registro civil, el cual en su momento determinará en esta cuestión cómo se llevará a cabo la anotación de la sentencia de divorcio en su acta de matrimonio, o bien hay algunos registros civiles y hay algunos estados de la República aquí en México, o sea, de los estados integrantes de México, que sí expiden también actas de matrimonio y aparte la anotación. Resulta en este sentido, cuando se solicita el divorcio por cualquiera de las partes o ambos, la misma ley estipula ciertas reglas que son las medidas precautorias para el divorcio para asegurar la integridad y la seguridad de los cónyuges. Uno es la separación de los cónyuges del domicilio conyugal, es decir, que uno de los cónyuges tendrá que dejar el domicilio conyugal. La otra, que en esta separación que se dé de los cónyuges se asegure que no, se tiene que asegurar sobre los alimentos a los que tengan derecho, ya sea el mismo cónyuge o los hijos, la guardia y custodia, el régimen de visitas. Y la otra son aquellas medidas que el juzgado decida tomar en cuenta para la integridad de los cónyuges, es decir, que no se falten al respeto, que no se vayan a golpear, que no vayan a hacer mal uso sobre el patrimonio conyugal en este sentido, y aquellas que en su momento el juzgado determine. Ahora bien, cuando va esto, se tiene que mencionar en la demanda de divorcio si existe régimen patrimonial, qué tipo de régimen patrimonial existe, y se deben enlistar o mencionar los bienes que se hayan adquirido dentro del matrimonio, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Para que se pueda realizar o llevar a cabo una disolución del vínculo matrimonial, se necesitan colmar dos requisitos que la ley establece. Uno, que el régimen patrimonial sea por sociedad conyugal, y dos, que se haya llevado a cabo previamente la anotación, ¿sí? La anotación en el registro civil sobre la disolución del vínculo matrimonial. Perdón. Ahora bien, en este sentido, ¿qué se necesita para solicitar el divorcio? Pues obviamente tener el acta de matrimonio vigente, no mayor a 3 meses, para solicitar el divorcio y demostrar que siguen casados y que no hay ya una disolución anterior, y demostrar cuál es el régimen por el cual contrayeron matrimonio. 2. Presentar las capitulaciones matrimoniales. No es lo mismo, es casi lo mismo que el acta de matrimonio, porque es el acta de matrimonio acompañado con otra hoja que dice capitulaciones matrimoniales, y ahí estipula bajo qué régimen contrajeron matrimonio, y obviamente en su momento enunciar pues los bienes adquiridos y cómo se solicita la disolución de esto. Ahora, para el divorcio, pues obviamente una vez que te entregan tu sentencia de disolución de vínculo matrimonial, es decir, tu sentencia de divorcio derivada o emitida por un juez de lo familiar que dice ya, solicitaron el divorcio, se tiene por disuelto su vínculo matrimonial, desde este momento recuperan su soltería y las mismas facultades individuales y personales cada uno de tales personas, para que en su momento pues vuelvan a contraer matrimonio en el momento en que lo deseen, ¿no? Entonces, después de eso se tiene que llevar otro proceso,
para hacer válida esa sentencia y no vaya a haber situaciones de sorpresas. ¿Cuál es ese proceso? Pues tiene que hacer una anotación en el registro civil de esa sentencia de divorcio. Se tiene que diligenciar un oficio, esos oficios es un aviso por parte del juzgado en el cual solicitan se haga la anotación pertinente, se tienen que pagar los derechos para hacer la anotación pertinente, el registro civil le dará entrada a tu solicitud, se hará la anotación pertinente y ya el registro civil determinará si aparte de la anotación que se haga en el acta de matrimonio, de que ya se ha disuelto su vínculo matrimonial, si expedirá o no una acta de divorcio. Ya eso es a criterio de cada juzgado, porque como tal no en todos los registros civiles y no todo en los estados que conforman la República Mexicana emiten las actas de divorcio. Basta con que se haga la anotación en el acta de matrimonio, en la cual pues consta que un juez de lo familiar disolvió el vínculo matrimonial que los unía. Ahora, si van a tratar de hacerlo en un registro civil, pues obviamente siempre que no tengan hijos o que los hijos ya sean mayores de edad y no dependan económicamente de ustedes y no esté embarazada la persona en el momento en que se va a solicitar la disolución del vínculo matrimonial. Así que bueno, pues ya estamos llegando al final de esta pequeña transmisión. Para quien se pudo unir, verlo, quien lo vaya a ver más adelante, quien vaya a ver las repeticiones, bueno, pues se les agradece. Muchísimas gracias, de verdad, pues yo espero que se encuentren bien. Ya estamos a un poquito más de la mitad del mes, ya vamos a llegar a medio mes de julio en este sentido. Entonces, bueno, pues vamos en esta cuestión, en esta tesitura, ¿verdad? Así que bueno, pues yo espero que se encuentren bien. Muchísimas gracias a los que fueron, a los que vinieron, a los que me desearon éxito. Todavía seguimos aquí dando lata, espero que pues ustedes estén bien. Yo todavía me encuentro enfrentando unas situaciones de salud un poquito delicadas, un poquito complicadas, pero bueno, pues ya estamos en esto. Esperemos que el gran arquitecto del universo me permita estar nuevamente con ustedes la próxima semana. Me tomé unas semanitas por cuestiones de salud, pero pues ya andamos aquí dando lata otra vez. Muchísimas gracias. Si necesitan alguna asesoría ya de manera particular, pues con gusto podemos ver esa cuestión. Para que pues si quieren ya divorciarse o si ya se divorciaron y no han hecho la liquidación de sociedad conyugal, lo puedan hacer de una manera que no sea tan engorrosa, porque pues sí, a veces sí tarda en poderse liquidar una sociedad conyugal o una sociedad patrimonial en este sentido. Entonces que conozcan cuáles pues son sus derechos, cuáles son estas obligaciones, y por tanto que nadie se los vaya a marear con que ay, nos casamos, tú dame tus papeles, yo los llevo y ya estamos casados. No, señores, para casarse tienen que asistir al registro civil, o si lo piden que vaya a su domicilio, pues obviamente tiene un costo en esta cuestión. A ver, vamos a ver. A ver, ahí está, ya. Pero es que ya saben, TikTok aquí después de cierto tiempo ya quiere finalizarte los envíos. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad. Para los que son fans de pues Laika Jiménez, debo de decirles que sí, efectivamente está enferma. Que es mi perrija, sí está enferma, tiene cáncer grado 2. Ya pues la operaron, próximamente la va a ver la oncóloga para su tratamiento. Yo sigo todavía en espera pues de muchos resultados que todavía tengo. Ya tengo un diagnóstico parcial, estoy en un tratamiento también parcial. Todavía me faltan muchos estudios para poder ya reunir
todo y tener un diagnóstico completo final, pero pues andamos en eso. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos. Si alguien de ustedes va a ir el 18, que sea de aquí de Ciudad de México, al Salón La Maraca, nos vemos por ahí. Yo voy a ir a ver a Javier Corcovado y San Pascualito Rey. Entonces ya nos estaremos saludando por ahí, así que pues cuídense mucho, yo los veo pronto, aliméntense, vayan al médico, háganse sus revisiones, sus chequeos, de verdad, eso les va a salvar pues la vida o les va a hacer tener tratamientos medianamente para que estén bien. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Algunos pues ya van a salir de vacaciones como un mes o algo así, otros 15 días. Los que son estudiantes, los que trabajan en gobierno, pues van a tener vacaciones. Los que no, pues hay que trabajarle. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos pronto por aquí con otro programita más de Ay, Equitas en Justicia. Miren, aquí sí se alcanza a ver mi tacita. Y nos vemos pronto por aquí. Así que ahora sí, primero me voy a despedir de Facebook. Cuídense mucho. Larga vida y prosperidad para todos ustedes. Abrazos fraternos para mis queridos hermanos, también para los que no son queridos hermanos. Todavía andamos aquí, así que pues esperemos que el gran arquitecto del universo o el Gadú me lo permita. Cuídense mucho. Bye. Y bueno, pues ahora sí me voy a despedir de aquí TikTok. Hoy sí me llevé como 1 hora con 5 o 10 minutos. Traté de no dilatarme mucho. Tengo varias actividades que hacer. Espero que les haya gustado. Y si no, bueno, pues muchas gracias de todos modos. A veces el contenido que yo tengo no es como estos contenidos que no hacen nada. A mí me gusta compartir con todos ustedes información que considero importante. Así que bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos por aquí. Larga vida y prosperidad para todos. Abrazos fraternos también. Que lleguen con bien a su casa. Recuerden que sus familias los esperan. Cuídense mucho. Nos vemos pronto por aquí. Así que bye.